Buenos días con todos, con todas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día del EmprendePUC 2021, evento organizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el mes de noviembre, mes donde celebramos a nivel nacional el emprendimiento. Sí, quiero que se vayan conectando todas las personas y que me vayan poniendo de dónde son. Y mientras les quiero decir que en esta edición vamos recibiendo muchos consejos para emprender de parte de nuestros invitados nacionales, internacionales, así como de emprendedores líderes en su sector. En este día seguiremos eligiendo entre el público a voceros y voceras del emprendimiento, personas que responderán correctamente a las preguntas sobre los temas expuestos en las charlas. A la 1 p.m. lanzaremos la tercera ronda de preguntas, la tercera trivia. Así que estén muy atentos y recuerden que quedan 2 oportunidades en total para convertirte en vocero o vocera del emprendimiento. Yo les recomiendo que cojan su lapicerito, que tomen apuntes porque las preguntas y las respuestas salen de las charlas de nuestros invitados e invitadas. Y por favor, comenten un poquito de qué parte nos están viendo, de qué parte nos están escribiendo, cuáles son sus emprendimientos, qué esperan aprender aquí. Aquí tenemos conocimientos varios, invitados de lujo, y hoy día tenemos una invitada también bien interesante que las voy a presentar en unos minutos. Pero antes de eso, quiero darle nuestro especial agradecimiento a Mastercard, a ProInnovate, a PQS, a Diario La República y a todos nuestros aliados estratégicos por llevar el mensaje del emprendimiento a más personas. No olviden que estamos en vivo desde nuestro canal de YouTube, desde el Facebook, el LinkedIn, y podrán interactuar con nosotros y con nuestros expositores en tiempo real a través de la caja de comentarios. Es como si estuvieran conversando ustedes mismos de frente, así que aprovechen que están aquí los Master Duster y aprovechemos en jalar ese conocimiento para nuestro propio emprendimiento. Y iniciamos en este segundo día con Tarín Andersen, CEO de Impulse for Women, institución española que genera vínculos de startups lideradas por mujeres en tecnología con inversionistas. Y en esta ocasión nuestra invitada hablará sobre cómo el emprendimiento femenino puede levantar la inversión. Así que, atentas. Hola Tarín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en vuestro evento, que por lo que veo es maravilloso y estáis focalizados a ayudar a todos estos nuevos emprendedores que vamos a ver llegar y triunfar. Muchas gracias a ti, Tarín, por estar hoy día con nosotros y estoy atento, muy contento de que estés aquí, sobre todo porque las mujeres ahora van a tener más información de cómo juntarse con inversionistas para poder llevar sus startups al siguiente nivel. Bueno, no te quito más de tu tiempo, por favor, Tarín. Tú ilumínanos con tu conocimiento. Muchísimas gracias. Además de Impulse for Women, soy un Venture Capital desde el año 2016. Estoy participando y os voy a hablar todo el rato desde el punto de vista de lo que el inversor está buscando en la startup. Entonces, hoy empezaremos con unas pautas desde lo que sería desde antes de incluso desde que tenemos la idea del concepto hasta incluso hacia dónde vamos a ir nosotros dirigiéndonos y qué es lo que los inversores estamos buscando y esperando en el momento en que vosotras queréis o vosotros queréis iniciar una empresa. En un primer lugar, vamos a mencionar los puntos que vamos a tocar, los problemas que solucionamos, las necesidades del mercado, el equipo, el marketing y las ventas, el networking, los objetivos de desarrollo sostenible y la salida. Problemas a solucionar. En el momento en que tenemos una idea, es importante validar de qué forma esa idea está teniendo contenido y si realmente está solucionando un problema. Para ello es importante el poder describirlo en una cuestión de 2 minutos, el que tu hermana, tu abuela, cualquier familiar que sea fuera del sector pueda entender qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás desarrollando. ¿Por qué? Porque en el momento en que vosotros queréis levantar capital, tenéis que poder decir qué es lo que estáis solucionando al consumidor o a la empresa, de tal forma que lo podáis hacer en 2 minutos y que pueda ser algo que
cubra una necesidad que exista. Es muy importante que nosotros, cuando estamos viendo a las startups, el saber cómo ha nacido la idea, cuál es tu know-how, si ha sido por algo que ha pasado a ti personalmente que te ha afectado, si es porque estás en un sector de health, por ejemplo, y has tenido una visión de ver, puedo dar un paso mucho más allá, o has visto que hay un agujero y que se podría cubrir con tu idea y evidentemente añadiendo temas tecnológicos. Y también queremos saber hasta qué punto conoces el sector. Este punto es importante desde el momento en que nosotros, como un Venture Capital, nosotros analizamos aproximadamente 1.500 startups al año de diferentes países, de diferentes sectores y normalmente es de la misma madurez. El primer paso que damos es, ¿qué solucionas? ¿Cuál es el problema que estás solucionando? Y me lo tienes que poder explicar muy brevemente. El segundo paso, quiero saber cómo vosotros habéis llegado. El tercer paso es cómo vais a ver los beneficios, de dónde vais a sacar vosotros la capitalización. Y el tercer paso más importante es el equipo. Necesidades en el mercado. Cuando vosotros imagináis que vuestra idea podría ser algo muy exitoso, es muy importante que validéis la idea. La validéis desde el punto de vista, si vais dirigidos a los consumidores finales a facilitarles la vida, pues no sé, una app que, por ejemplo, pueda ayudar a que las personas puedan localizar al médico que esté más cercano en el momento en que esté enfermo. ¿Hay necesidad en el mercado para ello? ¿Habéis hecho una investigación? ¿Habéis visto que las personas estarían dispuestas a usar vuestra app? Las empresas, por el otro lado. ¿Hay necesidad para las empresas? Cuando yo pregunto, ¿vas a vender o vas a persuadir? Esta es una pregunta muy importante que os tenéis que hacer. La idea puede ser brillante, pero a veces el hecho de que tú tengas que ir a insistir para poder definir de que ese producto o ese servicio que estáis desarrollando es válido, hay una gran diferencia. El persuadir puede ser que a gente cercana puedas vender, pero no es lo mismo como cuando estás cubriendo una necesidad real. Cuando cubres una necesidad real, te presentas delante de una empresa, les explicas la oportunidad, el coste de oportunidad económica que les puedes ofrecer, reduciendo los costes, ampliando márgenes, enseñando una eficiencia, enseñando que puedes tener datos en tiempo real y que de ahí tú puedes mejorar, incluso poder definir cuáles son las unidades que te van a dar muchísimo más negocio que otras. Hay un ejemplo, no sé si conocéis eDreams, es una empresa que inicialmente empezó para vender las entradas para cines, conciertos y teatros y además vendían billetes de avión. Bueno, al cabo de muy poco tiempo que ellos ya estaban en el mercado, se dieron cuenta que donde ellos ganaban más dinero y donde tenían más presencia era precisamente en la venta de aviones, con lo cual empezaron a reducir las otras unidades de negocio. El equipo. Como os comentaba antes, son 3 puntos cuando nosotros recibimos una propuesta de negocio. El primero, ¿qué problema resuelves? El segundo es cómo vas a ganar dinero y el tercero es el equipo. Desde un Venture Capital, el otro día discutía precisamente con un compañero de México que él decía que el 100% de las razones por las cuales se cae una startup en el portfolio de un Venture Capital se debe al equipo. Yo discutía con él que en mi caso consideraba que solo era el 90%. Digo esto porque quiero que veáis la dimensión que supone la importancia del equipo, de los socios, de cuántos fundadores sois, de cómo está la descripción de los roles.
No puede ser que vengan 3 fundadores, se sienten delante de un inversor y cuando preguntemos quién es el CEO, se miren entre ellos y ni siquiera sepan quién es quién y de cómo están definidas las funciones. Otra cosa que también tenemos que validar. Cuando nosotros analizamos la startup, el modelo de negocio y el problema que resuelves, eso lo vemos así. Como decía antes, al final nosotros somos un fondo, yo soy un fondo de inversión muy pequeñito, porque solamente son 20 millones en este caso, de euros, con 22 millones de dólares, y invertimos solamente en 20 startups. Pero tenemos que tener en cuenta de que el proceso es de validar, vemos 1.500 startups al año, analizamos 85 e invertimos 4. De esas 4, estamos más tiempo viendo la parte de los fundamentales que la parte de lo que sería el modelo de negocio y el problema que resolvéis. ¿Por qué? Fundamentales, ¿qué significa? El equipo. El equipo, la cultura de los socios. Cuando vienen 3 ingenieros juntos o 3 ingenieras juntas sin ningún tipo de perfil comercial, automáticamente no vamos a invertir. Está muy bien que hayan 3 ingenieros, pero 3 ingenieros juntos se van a pasar el tiempo intentando sacar a la perfección el software o el hardware. No van a estar validando de cómo se está comportando el mercado, si realmente hay una parte comercial detrás. Para cuando a lo mejor ellos ya estén listos, ya se les ha pasado la oportunidad o el mercado ha madurado y ha cambiado hacia otro lugar. Eso es un motivo por el cual nosotros no invertiríamos. Más ejemplos que os podría dar. Socios que cuando estamos preguntando al equipo o a los socios, además de quiénes son las funciones que están recibiendo, nos ponemos en tesitura de saber cómo solucionarían problemas entre ellos. Queremos saber cuando ha habido un conflicto, cómo se va a desarrollar. Si en el momento en que a lo mejor son 50% cada uno de la empresa, tiene que haber uno que sea el que finalmente mande. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tomar una decisión de compraros al 100%, que no sería el caso, que no es el goal de un venture capital, pero sí que de un corporate podría ser perfectamente. Uno de los dos tiene que ser el que tome la decisión o uno de los 3 tiene que ser el que tome la decisión. Y nosotros queremos saber quiénes son nuestros interlocutores. Por último, antes de venir a buscar o de levantar capital, la cadena de levantar capital es una media aproximadamente de 10 años. Ahora mismo solamente me focalizo en lo que sería en la entrada con un business angel, un family office, un venture capital, corporate venture capital o private equity. La diferencia entre todos estos pasos es una línea horizontal, aproximadamente son 10 años, y la diferencia entre nosotros principalmente es el ticket de inversión que vamos a poner en tu empresa. Es decir, un business angel suelen ser personas individuales que conocen muy bien un sector, ya sea health, ya sea de energía, ya sea de marketing. Ellos invierten normalmente en el sector en el que conocen y en el lugar cercano donde, es decir, si son de Perú, suelen invertir normalmente en su propio país. Los tickets de inversión aproximadamente van desde lo que sería a $100.000 aproximadamente. A partir de $100.000 hasta $500.000 estamos hablando de family offices e incluso de venture capitals que son early stage. Primero vamos a hablar del family office. El family office son aquellas empresas que han generado muchos beneficios y los propietarios de las empresas deciden apartar parte de los beneficios que reciben ellos a nivel personal en un family. Ese family office normalmente pone su cartera en inversión en otra tipología de activos. Esos activos pueden ser desde compra de edificios hasta compra de otros tipos de negocios y normalmente un 5% de esa cartera la colocan
en inversiones alternativas, ya sea la bolsa, ya sea en startups tecnológicas. Y cuando invierten en startups tecnológicas puede darse el caso de que inviertan única y exclusivamente en las empresas tecnológicas de su sector que ellos conocen. Si es de acero, pues de acero, si es de agua, voy poniendo ejemplos. Y además puede ser que estén invirtiendo en otras tipologías de startups que no tengan nada que ver con su sector. Luego viene el siguiente paso. Ahí hablamos ya del venture capital. En el venture capital empezamos en la fase early stage, que yo siempre comparo el early stage como cuando un avión ya está en pista de aterrizaje y va a empezar a rodar por pista y a despegar. Hasta el momento en que ya está despegando y tiene todavía las ruedas saliendo, eso sería la fase early stage para un venture capital. Luego, una vez que ya emprende el vuelo y recoge las ruedas, empezamos con una serie A, continuando con serie B, serie C, D, incluso E. En ese proceso, todos nos diferenciamos básicamente por la tipología de inversión. Cuando vosotros tenéis ya un proyecto en el cual estáis empezando a recibir mensualmente unos beneficios por la venta de vuestro producto o servicio, ya podéis empezar a ir a hablar con el Venture Capital. Los Venture Capital, en esto sí que a nivel general, tenemos todo el mismo proceso de funcionamiento. Invertimos los 4 primeros años de vida y a partir del 4.º año de vida lo que hacemos es hacer mantenimiento de aquellas startups de nuestra cartera. Como he dicho antes, a lo mejor tengo 20 y de esas 20 tengo 3 espectaculares. Para evitar cada vez que entra un fondo de inversión mayor que el mío y para evitar que tenga una dilución en el porcentaje de participaciones que nosotros hemos adquirido desde un inicio, lo que hacemos es hacer follow-ons, que es como le llamamos. Entonces, línea de vida. Un fondo de inversión, año 1, 2, 3, 4, invertimos en diferentes empresas. A partir del 5, 6, 7 estamos esperando hacer desinversiones y a la vez estamos haciendo inversiones en aquellas que se van haciendo mucho más grandes y van entrando fondos mucho mayores que yo. Y lo que intento yendo a hacer ese follow-on es proteger ese porcentaje de inversión que yo tengo desde el inicio, básicamente. Vamos a volver al pacto de socios, porque el pacto de socios en el momento que ya os vais a ir a ver a un inversor que no sea vuestra familia, vuestros amigos, y le llamamos fools, locos a aquellas personas que alrededor puedan invertir cuando ni siquiera no es más que una idea y estáis empezando a desarrollar el software o una investigación de mercado, es necesario que tengáis cerrado un acuerdo. Un acuerdo de qué porcentajes tenéis los socios, cuáles son los roles, cuáles son el objetivo de la empresa, hacia dónde va, quién es la persona que, como decíamos, es el CEO, cómo va a ser una estructura de un consejo, cuál es el objetivo de la empresa. Si vosotros no tenéis un pacto de socios, normalmente aquí en Europa solemos usar las notas convertibles. Las notas convertibles para los business angels y los family offices son estructuras en las cuales ponen el dinero hoy y para cuando llega un VC, un Venture Capital, podéis o transformarlo en el precio de venta que hay ese día, es decir, del importe que yo he puesto, si son 100.000 y se ha revalorizado un 2%, se les devuelve a los business angels y ellos pueden salir, o bien se incluye ya en la nueva estructura que va a llegar con el VC. El VC normalmente suele mandar bastante porque ya hablamos de importes que van pues desde €500.000 hasta 1,5 millones. El de early stage.
Con lo cual ahí ellos van tomando bastantes decisiones de las cuales vosotros también tenéis que ir. ¿Qué hay que saber sobre los VCs también? Somos muy diferentes. Tenemos desde nosotros, un early stage como yo puede ser un early stage que está invirtiendo en 500 startups y sus ratios de éxito van en función de estadística, o, en mi caso, como hablábamos antes, que nosotros invertimos solamente en 20 startups. Hay fondos de inversión que solamente están invirtiendo en sectores muy definidos, otros que son agnósticos al sector. Toda esta información que os estoy dando, básicamente, es importante que la tengáis de cara a ir a ver un inversor. Es importante que cuando vosotros estáis empezando a levantar capital, seáis conscientes de que un 40% de vuestro tiempo se tiene que dirigir a analizar, estudiar y saber quién hay de inversores, primero en vuestra ciudad, país, y luego en los que estén en vuestros países vecinos. Gracias al COVID ha abierto mucho las miras, tanto en cuanto a que hay venture capitals que ya no solamente están focalizados en su país, sino que también tienen puestos la mira en países vecinos. Antes era más difícil que eso se pudiera dar, pero es cierto que ahora eso lo ha traído el COVID, una nueva forma de inversión que además yo creo que favorece incluso a los startups, a los emprendedores. Como comentaba antes, si tú quieres levantar capital, tienes que prever que vas a tardar entre 6 y 9 meses en cerrar la inversión, la ronda. Un 40% de tu tiempo tiene que estar dedicado a analizar y a ver quiénes son los inversores a los que podríais ir a presentar vuestro proyecto. Si vosotros os confundís y estáis yendo a ver un venture capital en vez de un business angels cuando lo necesitáis, estáis perdiendo tiempo. Tiempo del venture capital y tiempo como emprendedor, porque no se lo estás dedicando a tu proyecto. Es por eso que es tan importante que analicéis muy bien y que sepáis muy bien a quién vais a ir a ver. Más de una ocasión, nosotros en TH Capital, nosotros no invertimos en criptomoneda. La cantidad de veces que vienen startups a buscarte y dices, ¿y por qué no miras ni siquiera la web? Lo pone bien claro. Tenemos que saber bien con quién estamos hablando. Y esos son temas importantes de cara a que, además, pongamos un ejemplo. Para vosotros, el hecho de estar hoy levantando capital con Business Angels habría que estar focalizado realmente de voy a ver a Business Angels. Sí, perfecto. Pero no podemos obviar que también tenemos que estar viendo a quién vamos a ir a pedirle dinero dentro de 1 año y medio, a lo mejor. Y ahí sí que tenemos que hacer una relación personal. Pero es muy importante clasificar dónde estoy, qué inversor necesito a día de hoy. Vamos al siguiente paso. Marketing y ventas. Mercado accesible. Cuando estamos hablando del mercado del TAM, es muy importante que vengáis con un mercado analizado. Si tenéis una startup que va dirigido a gente con discapacidad, que va en silla de ruedas, tenemos que saber cuál es el mapa mundial de la cantidad de gente que conduce coche y va en silla de ruedas. Pero dentro de esa totalidad de mercado somos conscientes de que estamos en Perú, queremos saber cuáles son la cantidad de gente que pueda ser nuestro cliente porque le estamos cubriendo una necesidad y resolviendo un problema dentro de Perú. Eso sería el SAM. Y el SOM, imaginemos que en Perú tenemos 1 millón de personas, pero sabemos que nosotros el próximo año podríamos llegar a acceder a 250.000. Y para el año 1.
Para el año 2 podríamos llegar a 250.000 más. Esos datos para un inversor son importantes a la hora de ver qué dimensión tenéis, hasta cuánta gente tenéis y hasta dónde podéis llegar. Probando el mercado. Antes, cuando comentábamos de que resolvíamos una necesidad, yo recomiendo siempre muy mucho de que cuando estéis elaborando una startup, pues, por ejemplo, hay una de plásticos que recogen plásticos del mar, los procesan y lo convierten en un packaging para productos de cosmética. Perfecto. Lo mejor que puedan hacer es irse a una empresa como Nivea, Esdin, cualquiera a nivel Clinique, cualquiera de estas, tocar la puerta y validar con ellos el proyecto. Ya sea llegando a un acuerdo de accionariado, ya sea llegando a un acuerdo de que ellos podrían tener en un futuro una venta, le podrías vender por un precio menor que lo que tendríais para el mercado, porque al final es un win-win para la empresa y es un win-win para vosotros. ¿Por qué un win-win para vosotros sobre todo? Porque estando trabajando al lado de una empresa en la que es del sector, os va a ir validando dónde podéis modificar, añadir o quitar. Eso os va a ir haciendo que vuestro producto cada vez sea muchísimo más perfilado y muchísimo más interesante para una vez que queramos salir al mercado, pueda tener una entrada y sea de una forma mucho más eficaz y eficiente. POC es el Proof of Concept. La prueba del concepto normalmente suele darse al inicio de todo. Es cuando hablábamos de quién podría ser inversores nuestros en ese momento. Hablábamos de los familiares, de los locos y de los amigos, ¿no? El fools, friends and family. Siempre tenemos que tener validado si el mercado lo puede tener antes de empezar a desarrollar, básicamente por un motivo. No vale la pena si vemos que estamos intentando de persuadir en vez de venderlo con una venta porque ahí realmente estás cubriendo una oportunidad y una eficacia y un beneficio para la empresa o para los consumidores, no vale la pena continuar hacia adelante. Es también muy sabio saber cortarlo y darse cuenta. Y eso solamente lo vais a validar cuando una vez empecéis cuanto antes veáis y analicéis mercado. El Minimum Value Product, el MVP, aquí ya sí que tendríamos que tener detrás a probablemente Business Angels. Business Angels que toman riesgo, por eso suelen quedar una parte mayor del mercado. En un principio, nosotros como Venture Capital nos gusta que las acciones estén bajo los emprendedores entre un 75 y 80% de la totalidad, en manos de los propios socios fundadores y el management team. ¿Por qué? Porque para mí es interesante que como early stage venga un fondo serie A, serie B y serie C. Si vosotros ya desde el principio a un business angel o a un family office le dais demasiado porcentaje, no va a haber espacio para que vengan inversores más grandes. Y yo, que soy la primer eslabón como early stage venture capital, no voy a querer poner capital. Es por ello que cuando estáis manejando el ir a buscar un inversor inicial, es importante que intentéis proteger lo máximo ese 20-25% del equity de vuestra startup. Más o menos para hacernos una idea en lo que sería la hoja de ruta, el POC sería las inversiones iniciales y entre el POC y el MVP, vosotros ya tenéis ahí un business angel.
Con el MVP puede darse el caso, que es cuando ya habéis tenéis un mínimo de producto para poderlo sacar al mercado y empezar a tener clientes por ello. Eso no significa que el proyecto esté finalizado, pero sí que es verdad que ya podéis empezar a tener clientes. Como decía antes, veréis que en cuanto tenéis el MVP y lo colocáis en el mercado, automáticamente cada mes vais a ir ya empezando a facturar. Y la curva de facturación empieza a incrementar, sobre todo si hay una necesidad en el mercado y la estrategia de salida es correcta. Modelo de negocio. Cuando hablamos de modelo de negocio me estoy refiriendo a quién más dirigido. ¿Es un business to business, un business to consumer, un business to consumer to business, business to government? ¿Qué significa? No tienen nada que ver las estrategias de negocio. Cuando vamos dirigidos a un modelo de business to consumer, uno B2C, nuestro cash flow tiene que ser muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque es un 60% del capital de la compañía que tú necesitas invertir en la parte de marketing y sales y comercial. Cuando vas dirigido a un B2B, al ser un business to business, la estrategia de venta es a veces un poco más lenta, pero mucho más segura y mucho más a largo plazo. Y tu cash flow, a la hora de partir de realizarlo, es mucho más seguro. ¿Qué sucede cuando entramos en un business to governments? Nuestros modelos de caja tienen que ser, dependiendo del país, el gobierno tiene unos plazos de pago muchísimo más largos que en otros. Eso es algo que debemos de tener contemplado a la hora de hacer nuestra caja. Es decir, que tú hagas una venta el día 1 de enero, pero el gobierno a lo mejor tarda 6 meses en pagártelo, es un modelo de cash flow que tú tienes que tener previsto cuando vas a tener el ingreso del pago. Básicamente, los 3 tipologías de negocio, ya sea si vas a consumidor, acordaros que un 60% se va en marketing. Es un modelo donde se quema la caja mucho más rápido y crea muchísimo más estrés, pero también puedes llegar a mucha más gente. Modelo de negocio business to business es mucho más tranquilo, mucho más a largo plazo, mucho más estable, pero tardas más tiempo probablemente en llegar. Y con el business to government normalmente suelen ser pagos muy grandes, pero ojo cuando hagáis los flujos de caja porque el pago puede ser mucho más lento. Iremos ahora a la competencia. Competencia. Jamás en la vida os sentéis delante de un Venture Capital y le digáis que no tenéis competidores. Un Venture Capital, como os he dicho antes, particularmente recibimos 1.500 startups al año. Hay otros que hasta pueden llegar a recibir 3.000. Llevamos desde el año 2008 viendo startups de diferentes países, de diferentes sectores. Hemos invertido en algunos sectores que a lo mejor luego se repiten de diferente forma un poco más hacia adelante. Siempre hay competencia. Jamás le digáis esto a un Venture Capital porque no os van a decir nada, pero van a pensar, no se entera, no han hecho sus deberes bien hechos. Siempre hay competidores. La diferencia, y esto es un caso real, el otro día estábamos viendo una empresa de decoración con objetos de blockchain. El por qué se invirtió en esta empresa que hace 2 años habíamos visto exactamente el mismo modelo de negocio. Por el equipo. Se nos presentó un equipo impresionante, súper bien armado en cuanto a conocimientos, en cuanto a consejo, y al final la idea era la misma, pero veíamos claramente del cómo ellos tenían un conocimiento, un estudio y un análisis totalmente diferente. No había diferencia entre una startup que era de Rumanía y esta otra griega.
Están haciendo exactamente el mismo concepto. La diferencia era el equipo. No pasa nada porque tengáis competidores. Muchas veces hasta incluso si os viene la competencia, es positivo. Significa que hay una necesidad. Vamos a pasar al siguiente punto de la escalabilidad. Hay que tener muy claro que para nosotros el Venture Capital, ahora hablo desde la parte europea, cuando una startup nace en España y en cuanto te ve que lleva 4 meses ya facturando y te viene a ver al Venture Capital y te dice, no, y mi estrategia ahora es irme a Estados Unidos o a Sudamérica. Claro, te quedas así, dices, ¿perdón? Pensar que un Venture Capital, nuestra goal es dejarte dinero año 1 y si es posible tenerlo en año 4, 5 o 6, mucho mejor. Nuestra forma de pensar es recibir cuanto antes el multiplicando, evidentemente, por si puede ser hasta el 9%. Ahí para nosotros ya es una buena cifra de haberos dejado $100.000 y que lo multipliquéis por 9. Con eso ya estamos contentos. Más o menos hablamos en estos rangos. Evidentemente, hemos tenido empresas en portfolio que nos han multiplicado por 45 y ojalá fueran todas así. Y ojalá todas vosotras y todos vosotros también podáis ser así. Pero no siempre sucede. Entonces, para no perder el hilo, si esa startup que está aquí está empezando a vender sus propios primeros clientes y dice que se quiere ir a Sudamérica o se quiere ir a Estados Unidos, nosotros no vamos a invertir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que vosotros atomicéis lo máximo posible y nos dé rendimientos cuanto antes mejor. Si tú te mudas a otro país sin haber un crecimiento orgánico sería de que tú empiezas a hacer una app, pues como lo que pasó con Tinder. Tinder al final fue la app que usaron todos la gente que estaban participando, los atletas que estaban participando en las Olimpiadas para quedar. ¿Qué pasó? Cuando se van a sus países son, 1, influencers y 2, cada uno de un país diferente. Tinder creció orgánicamente en diferentes países a la vez, pero todo se dio debido al estar todos precisamente usando esa aplicación para quedar luego después de las competiciones. Eso es un crecimiento orgánico. Pero si tú, por ejemplo, que estás en Perú y de repente dices, no, es que me voy a ir ahora a Miami, que voy a entrar en el mercado norteamericano, señores y señoras, nadie nos está esperando en ningún lugar. Primero, ocúpate de realmente reforzarlo. Poco a poco, si vas teniendo clientes, ya sea en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, que poco a poco van entrando esos clientes y vais creciendo desde dentro, perfecto. Pero cortar la empresa para irte al otro lado, ni de broma. Tardáis 6 meses hasta que os hacéis con el lugar, hasta que realmente tenéis idea de cómo se están moviendo, quiénes son vuestros competidores, quiénes son los inversores. Y eso, lo que estáis haciendo es paralizar el proceso de vuestra empresa. Por eso es tan importante que tengáis muy claro de, yo estoy ahora aquí en Perú, me quedo en Perú, una vez que haya copado mercado voy a ver cuáles son los siguientes y voy a estar mirando los otros, pero creciendo orgánicamente. Vamos a entrar al networking. Networking. Si tú estás trabajando en una farma y resulta que ves claramente que haciendo una app para la gente que tiene Alzheimer puedes conectar los datos de las personas que son pacientes con la empresa con la que estás trabajando, maravilloso. ¿Quiénes pueden ser tus mejores clientes? Pues otras compañías farmas con las que tú ya son de tu sector y ya conoces. Cuando tú conoces a tus clientes, además, te refieren mucho más rápidamente. Los contactos del mercado caliente siempre suelen ser de gente que es de tu propio entorno. Si además estás desarrollando una startup que es de tu sector, evidentemente tú ya tienes gente que conoces ahí y eso ya es maravilloso. Por el otro lado,
Los inversores. Hemos comentado bastante sobre este tema. Si vosotros estáis levantando capital con Business Angels, os recomiendo muy mucho ahora que ya se están empezando a abrir las fronteras, a que ya se están empezando a hacer eventos offline, a que por favor asistáis. Que no perdáis de vista al Business Angel, que es el que necesitáis ir a ver en ese momento, pero si al lado hay un Venture Capital, os presentáis, le dais la mano, le preguntáis qué hacen, le cogéis la tarjeta, le preguntáis si le podéis escribir en algún momento y empezáis a crear una relación personal con el VC. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, ese Venture Capital os va a ayudar. Pon que tú inviertes en criptomoneda y yo no. Tú estás desarrollando una plataforma de criptomoneda y yo no estoy invirtiendo en criptomoneda, pero los Venture Capitals coinvertimos, no somos competidores, no es como la banca. Yo puede ser, en mi portfolio yo tengo un porcentaje de cuánto voy a poner en cada sector. Pongamos que en FinTech voy a poner un 5%, un 10% en Health, un 5% en Education Tech, otro 10% en PropTech, 5% en Legal Tech. ¿Qué hago? Veo que hay una ronda abierta de 200.000 euros en una PropTech y yo ya tengo cubierto el 5% de mi cartera. No voy a entrar el 100%. ¿Qué hago? Llamo a mis amigos inversores, les pregunto si quieren compartir conmigo. Eso es importante que lo sepáis, porque entre nosotros nos ayudamos. Entre nosotros los fondos somos amigos. Entre nosotros a veces decidimos, oye, ves tú al board de esta startup y yo me quedo atrás y de la otra inversión que hemos hecho conjunta ya voy yo al board y así tampoco nos cargamos tanto de trabajo. A los inversores también hay una cosa importante, sobre todo la fase inicial, el Business Angel, el Family Office y el Early Stage Venture Capital, es importante la relación que podáis tener con ellos, porque básicamente os van a ayudar presentándoos otros inversores, presentándoos clientes futuros para vosotros. ¿Por qué? Porque el interés que tiene un VC es que cuanto antes ganes, crezcas, te desarrolles y tengas alas para que yo ya pueda hacer mi desinversión y ganar y tener retorno sobre ello. Entonces, de una forma u otra, somos un matrimonio durante una época de tiempo que sí que es cierto que está firmada el divorcio por antelación, para decirlo de forma metafórica. Pero es importante que sí que tengáis muy claro ese punto. Empleados. Personas comprometidas con el proyecto y no con su salario. Esto, grabároslo aquí. Hay una parte imaginemos que vosotros habéis liberalizado o abierto una ronda por un 15% de vuestra startup y han entrado unos business angels. Acordaros de poner en el pacto de socios que tenéis los share functions. ¿Qué significa? Aquellas acciones fantasmas que vais a guardar para aquellos empleados que trabajan 24/7, que se han enamorado del proyecto, que no tenéis mucho dinero al principio, no le podéis pagar con salario, pero les vais a pagar a cambio de acciones, pues ya sea un 3%, un 4% o como vosotros queráis, a lo largo del tiempo. Una vez que ellos han demostrado, pues si tenéis guardado un 3% para un CTO, ese 3% el año 1 le dais un 1%, el año 2 le dais otro 1% y el año 3 le dais otro 1%. De tal forma que el CTO al final también forma parte de la empresa y ha sido un salario no remunerado en su día, en el cual a día de hoy ya habéis equiparado. Objetivos del desarrollo sostenible. Como Venture Capital, todos aquellos, vamos a dejar claro este punto. Nosotros como VC ponemos una parte de capital de los General Partners, que son los socios principales,
Y luego, para llegar a los 20 millones, llamamos a personas, family offices, o personas o empresas que quieren invertir, no saben cómo hacerlo porque les falta conocimiento, pero confían en nuestra gestión y nos dan dinero. Una vez que nosotros hemos analizado estas 1.500 startups, en las cuales van 85 son las que empezamos a hacer una due diligence, y después de esa due diligence invertimos en 4 aproximadamente, 5 al año. ¿Qué diferencia habría entre una startup que tiene impacto social o no? Que si yo tengo que decidir entre 2 startups, ¿de cuál de las 2 voy a escoger? Probablemente la que tenga cualquier del objetivo de desarrollo sostenible detrás, o que más objetivos de desarrollo sostenible tenga detrás, voy a apostar por ella. Os comento esto porque probablemente cumpláis con varias y para la hora de presentar vuestro deck, vuestra propuesta a un inversor, incluyáis los puntos que vosotros estáis beneficiando. Esto gusta mucho y estamos muy focalizados cada día más en ello. El exit. ¿Cuál es tu proyección? Guárdelo para sus hijos. Esto me encanta, pero realmente no vayáis a ver un business angel, no vayáis a ver un family office ni a un venture capital si es algo que queréis. Es un modelo normal, como cualquier otro, pero básicamente el banco es que nos va a dar a poder solucionar, ir el banco y los clientes de modo tradicional, es como vosotros podréis dar el legado a vuestros hijos. Venderlo a una empresa. Para el venture capital, sobre todo si estáis focalizados en ese punto, es importante que las empresas que estén alrededor vuestro, en vuestro sector, sean conocedoras de vuestro proyecto. Sobre todo porque las empresas, cuando son muy grandes, son multinacionales, no tienen ese acceso a poder desarrollar un proyecto pequeñito con la habilidad y la agilidad que podéis tener vosotros. Pero sí que es verdad que luego vosotros podéis hacerlo crecer y más adelante lo vendéis a una empresa. Mercado de valores. El mercado de valores, bien es cierto, depende de eso de cada país. Hay veces que tenemos un mercado, pues, para haceros una idea global, tenemos el Standard & Poor's, que son las empresas estadounidenses, y luego el Nasdaq, que son las empresas tecnológicas. Por lo general, todos los países tienen estos 2 tipos de valoraciones en el mercado de valores. Lo correcto, tú puedes sacar tu empresa en cualquier mercado de valores en un principio donde tú quieres. Por lo menos en Europa se puede hacer. Es una forma más de financiación. A veces no tienes que pasar por el proceso del business angel, del family, del venture capital. Puedes ir directamente con una valoración de 2 millones de euros. Por ejemplo, puedes optar a solicitar sacar la empresa al mercado. Y es otra forma de recibir capital. Y por último, el SPAC. El SPAC es un fondo de inversión que lo que hace es empresas que están cotizando en bolsa pero que no tienen ningún tipo de actividad, en vez de llevar 2 años la empresa para preparar la empresa para sacar a bolsa, lo que hacen es, esos fondos de inversión compran estas empresas cotizadas que no le están dando ningún tipo de actividad, las cogen y automáticamente te pueden cambiar el nombre de empresa de la que existía con la tuya y tú ya estás cotizando en bolsa a través de un fondo de inversión. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis preguntarme. Muchas gracias, Tarín. Este es el momento en el que ustedes pueden hacerle todas las preguntas, aprovechar para conversar un ratito con Tarín. Por favor, a través de los medios de comunicación del chat pueden poner todas sus dudas, todas sus preguntas y nosotros se las haremos saber a Tarín para que pueda brindarles una respuesta. Pero antes de iniciar estas preguntas y respuestas, quisiera comentarles que si desean recibir gratuitamente la constancia de participación del evento, no olviden registrar su asistencia cada día del evento. Ya hubo un enlace ayer
ahora le vamos a poner en la caja de comentarios un enlace que aparecerá fijado en la caja de comentarios, donde ustedes podrán llenar y así obtener su constancia de participación en este evento. Y estamos esperando sus preguntas y recuerden también que después vamos a continuar con unas historias de emprendimiento de gente de la casa, así que eso ya lo comentaré un poquito más adelante. Primero, muchas gracias, Tarín, que ha estado muy interesante toda tu exposición, tu charla, y quisiera yo saber qué consejo, qué tip así le das a las personas que todavía no están asumiendo ese reto de emprender, que todavía están así como dudosos. ¿Qué les recomendarías tú? Dos principalmente. Existen incubadoras, es para cuando tienes una idea, no sabes cómo desarrollarla, te metes en Google, buscas de tu ciudad cuáles son las que son más alineadas con tu forma de pensar, con tu sector y con dónde quieres desarrollarte. Las aceleradoras es para cuando ya tienes hecho ya un poco más la idea, también puedes ir allá y te ayudan a impulsarte ya para salir al mercado. O los Venture Builders. El Venture Builder es otro tipo de estructura que dependiendo de cuál sea, hay algunos que lo que hacen es se quedan equity una vez ya han realizado. Es decir, van por hitos, una vez realizados los hitos en los que te van ayudando y tú los vas consiguiendo, ellos te van solicitando equity. Es importante que analicéis los tipos de incubadoras, aceleradoras y venture builders que hay, porque cada uno te ofrece unas ventajas que con respecto a otros. Por eso hay que hacer un análisis. Eso en primer lugar. 2, los mentores. Si tú cometes un error en el primer año de vida, que en el cual un mentor al minuto 1 te lo soluciona o te dice cuidado por aquí no vayas, te puede ahorrar 6 meses tranquilamente de estar trabajando o posicionándote hacia un lugar en el cual no vas a llegar a ningún lado. Hay un montón de personas y un montón de apoyo de mentores. El mentor te va a ayudar un montón a que no cometas un error o a evitarlo y que evites perder 6 meses tranquilamente. Pueden pasar 3 meses hasta que te des cuenta de dónde estás equivocándote, cambies de decisión y hasta que tengas impacto sobre el cambio de decisión pueden pasar 3 meses más. Y puede ser que en ese momento tu competencia haya crecido, tu mercado se está dirigiendo hacia otro lado y te has quedado ahí en solfa. Claro. Hay que confiar en la experiencia previa, en la gente que ya ha tenido, ya ha pasado por esto, hay que aprender a recibir consejos también, ¿no? Acá tenemos una pregunta de nuestra querida Karina Choes Miranda, que nos pregunta, ¿cuál es el monto mínimo que ha solicitado una startup? ¿Nos puede compartir algún caso de éxito que usted recuerde? Bueno, nosotros un caso de éxito, a ver, el monto mínimo hay que aclarar una cosa, dependiendo de los países funcionan totalmente diferente. España con el norte de Europa, las valoraciones son diferentes. También sucede con Sudamérica con respecto a Norteamérica. Pero, no sé, eso yo creo que el monto mínimo lo pone la propia startup, pero supongo que $5.000 sería lo mínimo. Ok, mínimo $5.000, igual dependiendo de cada startup y de cada rubro también, quizás. Sí, luego lo que estábamos hablando, eso estás pidiendo a tus amigos o estás pidiendo a un business angel. Claro. Porque a lo mejor son 5.000 euros entre amigos y familia, pues es $5.000, perdón, es suficiente para poderlo desarrollar, pero a un business angel $5.000 es poco para uno. Claro, claro. Uno, a ver, es que todo depende. Si tú, por ejemplo, estás pidiendo $100.000 y lo que permites es que una persona sola pueda cubrirte un ticket de 5.000, eso es un ticket mínimo. Pero tu ticket a lo mejor estás buscando 100.000. Otra cosa es que con tus amigos reúnas 5.000, pues para los primeros... piensa que una startup tiene vida y la parte inicial es tecnológica, sobre todo los primeros meses. Luego tienes que darle el cambio a la parte comercial y marketing. Igual tu equipo cambia, ¿sabes? Sí, correcto. Tarín, lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo, pero quiero darte las gracias
por acompañarnos y por darnos todos estos consejos importantísimos que en tu charla, que ha estado muy interesante. Y les quiero pedir a todos ustedes que recuerden que en breves continuamos con las historias motivadoras de emprendimiento de EA Lima, de Prenlu y Chapa Esa Flor, empresas de servicios educativos, psicológicos y de decoraciones florales. Conoceremos cómo surgieron sus empresas, los logros que han tenido, los fracasos y cómo han podido superarlos, así también como los aprendizajes que rescatan en su viaje hacia el emprendimiento. No se preocupen, que nosotros nos vemos en unos minutitos. Gracias, Tarín. Muchísimas gracias.